Fenomenología, crítica del naturalismo, del psicologismo y del historicismo. Establecida la creencia en las ciencias de hechos y aceptado como paradigma el científico positivo, estas ciencias se encuentran sin fundamentación teórica, pero esta situación no le preocupa como problema al hombre que usufructúa la prosperidad que dimana de la ciencia. Solo posteriormente surge el clamor contra la ciencia, porque no tiene respuesta para los problemas específicamente humanos. Contemporáneos de Husserl fueron los filósofos que intentaron encontrar la solución a esta peculiar situación de indigencia filosófica recurriendo a la síntesis de las propias ciencias de la naturaleza, naturalismo, o a dos peculiares ciencias de hechos, como son la psicología y la historia, surgiendo así lo que se conoce con las denominaciones de psicologismo e historicismo. El naturalismo o filosofía científica consistía en la pretensión de elaborar una síntesis que responda a las cuestiones de totalidad sobre la base de los resultados de las ciencias de la naturaleza. Husserl examina críticamente esta corriente en la filosofía como ciencia estricta. El filósofo naturalista reduce todo hecho a naturaleza, es decir, considera que todo hecho o es físico o una manifestación dependiente básicamente de lo físico. En este sentido, reconoce la peculiaridad de los hechos psíquicos, pero solo como secundaria manifestación epifenómeno que depende de lo físico. De este modo incurre en la contradicción de naturalizar las ideas, la conciencia, la razón. Es la esencial deficiencia que Husserl ve en la filosofía naturalista. En el propio naturalismo tienen sus raíces el psicologismo, como forma sutil del mismo. En efecto, el psicologista considera que toda ciencia es un hecho de conocimiento, y todo conocimiento es un hecho psíquico, en especial el propio pensamiento. Por consiguiente, la lógica en particular se le aparece así como una parte de la psicología. Nos hallamos así ante otro reduccionismo, la específica entidad ideal del pensamiento, lógica y de la estructura gnoseológica se confunden con el concreto hecho del pensar y del conocer. Reduce a hecho de la empírica subjetividad lo que tiene entidad puramente ideal. La raíz naturalista del psicologismo puede apreciarse mejor si se tiene en cuenta que el carácter científico de la psicología le venía de su orientación fundamental como psicofísica. Dada pues esta peculiar conexión de la psicología con las ciencias naturales, se creía legitimado el psicólogo para ofrecer la fundamentación científicamente adecuada al resto de las ciencias del espíritu. De este modo, el reduccionismo naturalista prolongaba su brazo a todo el campo del saber. En oposición al naturalismo se desarrolla el historicismo, que reivindica la autonomía de los hechos del espíritu como hechos esencialmente distintos de los naturales, pero se limita al ámbito de la vida empírica del espíritu, adoleciendo también así de otro tipo de psicologismo. Si el naturalismo tomaba como paradigma las ciencias de la naturaleza, el historicismo tomaba como modelo la historia, relativizando así el mundo del espíritu, al que confunde con sus manifestaciones y realizaciones temporales. Incurre así el historicismo en un relativismo que resulta contradictorio y rayano en escepticismo. Incurre en contradicción porque la historia carece de fundamento propio para concluir que toda filosofía científica es una quimera, ya que tal afirmación incondicionada es un absoluto contrasentido. En efecto, solo por referencia a un plano filosófico trascendente a la historia misma podría plantearse la posibilidad de la crítica filosófica que tan absolutamente ejerce el historicismo. Contradicción del historicismo que, a juicio de Husserl, es aún más grave por el hecho de que el escepticismo historicista no suele atreverse precisamente con las ciencias positivas. Hija del historicismo es la llamada filosofía de las concepciones del mundo, que también pretende tener categoría científica por el hecho de tomar a las ciencias particulares como tesoro de verdades objetivas, del que se sirve esta clase de filosofía para satisfacer nuestras necesidades sapienciales en ecléctica síntesis. Que dichas concepciones del mundo, Weltanschauung, tienen cierto sentido en relación con la intención sapiencial connatural al hombre es algo que no se puede negar, pero eso no les confiere rigor científico ni estrictamente filosófico. Por consiguiente, ni siquiera se les puede reconocer el rango de realizaciones históricamente aproximadas de la filosofía como ciencia estricta. Lo que filosóficamente interesa de las concepciones del mundo es que ponen de manifiesto la indigencia filosófica de nuestro tiempo, que en palabras de Husserl se ha hecho prácticamente insoportable.